Bien. Bueno, saludar a todos. Buenas tardes. Gracias por venir. Como dijo la profesora, yo les voy a presentar mi proyecto de magíster, el cual se titula Estimación automática de deslizamiento y la interfaz de subducción usando datos GNSS y Machine Learning. Aquí. Bueno, los contenidos de esta presentación son los siguientes. Primero partiré con una pequeña introducción, luego se pasarán a hablar temas relacionados al marco teórico del proyecto. Tras esto se pasará al proyecto más en sí y se hablarán de los objetivos y la hipótesis. Después de esto se pasará a hablar de la metodología que se va a utilizar. Luego de esto se pasará a ver el trabajo avanzado para mostrar los resultados que se tienen hasta el momento y finalmente mostraré el plan de trabajo. Bueno, entonces, como sabemos, Chile es un país que se caracteriza por su alta actividad sísmica. Esto debido a que nuestro país está ubicado justo sobre la zona de subducción de la placa de Nazca y la placa sudamericana. Es debido a esto que estamos constantemente expuestos a la ocurrencia de grandes terremotos. En esta imagen se puede ver un registro histórico de importantes terremotos que han ocurrido a lo largo de los años. Algunos de estos terremotos son el terremoto de Valdivia de 1960, el terremoto de Maule de 2010, terremoto de Iquique de 2014 y terremoto de Yapel de 2015. Entonces, debido a la frecuencia que es lo que ocurre en estos fenómenos, es importante monitorear y estudiarlos para así tener un mejor entendimiento de ellos. En una zona de subducción, las placas tectónicas se mueven en direcciones contrarias. Entonces, con el tiempo, la tensión que se genera por el roce entre estas placas se va acumulando hasta un punto donde la tensión supera el límite de fricción. En ese momento, donde se supera el límite de tensión, donde ocurre el terremoto y se libera la energía acumulada. Para la ocurrencia de los terremotos, tenemos que existe un periodo donde se acumula energía y un periodo donde posteriormente se libera esta energía. Esto es lo que se conoce como el ciclo sísmico. El ciclo sísmico se divide en tres periodos: en el intersísmico, el cosísmico y el posísmico. El periodo intersísmico corresponde al periodo donde se acumula la deformación entre un terremoto y otro. Este periodo dura de décadas a cientos de años. Y en un ambiente de subducción es el tiempo donde la placa oceánica se mantiene acoplada bajo la capa continental sin poder deslizarse libremente. El periodo cosísmico es el periodo donde ocurre el terremoto, es donde se libera una gran cantidad de energía en un breve lapso de tiempo, por lo tanto este periodo dura de segundos a minutos. El periodo cosísmico comprende la evolución de la corteza justo después de haber culminado el terremoto. En este periodo se produce un deslizamiento que puede durar días, meses, años luego de haber ocurrido el evento principal. Hoy en día, las observaciones de datos GNSS, por sus siglas en inglés, Sistema de Navegación Global por Satélite, han ayudado enormemente al progreso del estudio de los terremotos y del ciclo sísmico, ya que han permitido un aumento en la calidad y cantidad de observaciones que tenemos de desplazamiento de la superficie de la corteza. Hoy en día, en Chile, hay más de 200 estaciones GNSS instaladas a lo largo del país. Cuando estas observaciones GNSS se miden a lo largo del tiempo, nos pueden entregar información sobre la acumulación de tensión. Entonces, por ejemplo, acá se tiene una estación en Quellón, en Chiloé, donde cada punto es una medición que se hace diariamente. Entonces, cada punto de acá es una medición diaria que se hizo. Entonces, se puede ver que a lo largo del tiempo existe una tendencia hacia el este, y acá en este caso se puede ver que hay un salto, un corte, que es al final del año 2016. Entonces, este corte de acá corresponde al terremoto que ocurrió en Chiloé en diciembre del 2016. Gracias a estos datos GNSS que tenemos hoy en día, se puede tener importante información en cuanto al estudio de los terremotos, como lo es la estimación del deslizamiento cosísmico de un terremoto o SLIM. El deslizamiento es la cantidad de desplazamiento que se produce a lo largo de la falla, es decir, cuánto se mueve la falla al interior cuando hay un terremoto. Es importante estimar este deslizamiento, ya que nos permite comprender la mecánica de los terremotos, como la forma en la que se libera la energía, cómo se transfiere la tensión y cómo se deslizan las fallas. También es importante estimarlo, ya que también sirve como referencia para estudiar el tamaño potencial de futuros terremotos que pueden ocurrir en la misma falla. Y la estimación de este deslizamiento cosísmico se hace a partir de desplazamientos cosísmicos de las estaciones GNSS. Entonces, a partir de movimiento de superficie, se puede obtener el deslizamiento. Y esto se hace resolviendo el problema inverso, el cual, a partir de
deslizamiento en movimiento de superficie, se estima un deslizamiento en profundidad. Acá hay un trabajo para mostrar a modo de ejemplo, donde a partir de estos desplazamientos cosímicos del terremoto de Tohoku de 2011, se obtiene el siguiente deslizamiento para el terremoto. En este trabajo se hace lo mismo para el terremoto de Yapal de 2015, entonces a partir de estos desplazamientos en, en superficie se obtiene el deslizamiento en profundidad. Otro concepto que es importante tener en cuenta es el acoplamiento. El acoplamiento se define como el grado de bloqueo de una falla durante el periodo de acumulación de tensión entre eventos sísmicos, es decir, en el periodo intersísmico. Entonces, si una falla está desacoplada, significa que esta se desliza al ritmo de convergencia de placas, entonces se desliza libremente. En cambio, un fuerte acoplamiento entre placas significa que la falla está bloqueada y no puede deslizarse libremente, por lo tanto es capaz de acumular tensión. Es importante estimar el acoplamiento intersísmico, ya que nos permite saber cosas de la dinámica de la falla, como la energía que se está acumulando y a la tasa que lo está haciendo, y para estudiar el potencial sísmico de una zona, ya que el patrón de acoplamiento intersísmico hasta cierto punto coincide con el patrón de grandes terremotos. Terremotos como Maule 2010, Tohoku 2011 y Sumatra 2004 tienen registro que los segmentos de falla estaban al menos parcialmente acoplados antes de ocurrir el terremoto. Y al igual que para estimar el deslizamiento, el acoplamiento se estima resolviendo el problema inverso. Acá un ejemplo de un trabajo donde a partir de estas velocidades intersísmicas obtenidas a partir de los datos GNSS, se obtiene el siguiente mapa de acoplamiento intersísmico para la zona de subducción chilena. Entonces, el acoplamiento se mide de 0 a 1, donde 0 es totalmente desacoplado y 1 totalmente acoplado. Entonces, las zonas que están más oscuras son zonas que están más acopladas. Acá otro ejemplo, en este trabajo se relaciona el patrón de acoplamiento intersísmico que había antes del terremoto de Maule 2010 con el deslizamiento del terremoto. Entonces, a partir de estas velocidades se entrega el patrón de acoplamiento intersísmico y acá se relaciona el patrón de acoplamiento que había con el deslizamiento. Entonces, el deslizamiento está en celeste. Entonces, en este trabajo se encontró que existe una alta coherencia entre estas dos variables, entre el acoplamiento antes del terremoto y el deslizamiento del terremoto. Como mencioné anteriormente, tanto el deslizamiento cosísmico de un terremoto y el acoplamiento se obtienen resolviendo el problema inverso. El problema inverso está representado por la siguiente expresión. Gm es igual a D, donde G son las ecuaciones físicas del medio, el cual es un dato conocido. M es el deslizamiento en profundidad, el que queremos estimar, y D serían las observaciones de estaciones GNSS, el cual también es un dato conocido. Este problema es considerado un problema mal condicionado, ya que pueden haber varias soluciones para m, la variable que queremos ver. Además, si hay un pequeño cambio en los datos de entrada, pueden variar mucho las soluciones. Es un problema muy sensible. Uno de los métodos más utilizados para resolver este problema inverso es el de los mínimos cuadrados regularizados, el que consiste en minimizar la siguiente expresión, donde W es la matriz de pesos, Gm es el modelo de la salida, HM es la salida para el modelo y H0 es la salida objetiva. Y este es un parámetro de regularización que controla la complejidad del modelo. Y ahora, para introducir un poco la metodología que se va a utilizar, Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que los computadores aprendan por sí mismos sin la necesidad de ser explícitamente programados. Hoy en día los algoritmos de Machine Learning se utilizan para diversas tareas como problemas de clasificación, problemas de regresión, reconocimiento de imágenes, asistentes virtuales, entre otros. Entonces, hoy en día, debido a la gran cantidad de datos que se tiene y el crecimiento de la tecnología, el aumento por el interés de estos temas ha aumentado considerablemente. La ciencia no es la excepción a esta regla, ya que estos algoritmos han demostrado ser capaces de acelerar tanto la investigación básica como aplicada. Entonces, gracias a este algoritmo, la comunidad dispone de una nueva herramienta para enfrentar las problemáticas relacionadas al terremoto igualmente. Entonces, por ejemplo, acá se ve un trabajo donde se usa Machine Learning para predecir terremotos de laboratorio. Entonces, lo que se busca acá es predecir el tiempo en que ocurre el terremoto a partir de señales acústicas. Entonces, acá se utiliza el algoritmo Random Forest
y se logra exitosamente predecir el tiempo cuando va a ocurrir el terremoto. Entonces acá se ve el tiempo y en rojo se ven los datos y en azul las predicciones que se hicieron. Acá otro ejemplo donde se usa Machine Learning para predecir el tiempo y el tamaño de terremotos análicos. Es decir, un terremoto que se hizo a partir de una maqueta simulando una zona de subducción. Entonces, en este caso, se utilizó el algoritmo Gradient Boost Tree para predecir el tiempo y el tamaño. Entonces, en este gráfico se puede ver nuevamente en rojo los datos, en azul las predicciones. Este sería el tiempo y este sería el tamaño. Esta es la misma, pero con un acercamiento. Bueno, y ahora pasando más al trabajo en sí, el objetivo de este trabajo va a ser estimar deslizamiento de la interfaz de subducción usando Machine Learning, para así determinar movimientos prosímicos e intersímicos. Entonces, la idea es aprovechar esta nueva herramienta y debido a que el problema inverso es un problema mal condicionado y es muy sensible a cambios, se utilizará esta nueva herramienta para estimar los deslizamientos. Cuanto a los objetivos específicos, lo primero sería generar datos sintéticos, luego generar un set de datos para entrenar el modelo, luego hacer una evaluación comparativa de distintas estrategias de Machine Learning para ver cuál es más óptima y esas cosas, y luego evaluar la performance del modelo respecto a la inversión estándar, o sea, como se hace normalmente. Bueno, y la hipótesis es que el modelo permite estimar distribuciones de deslizamiento en la interfaz de subducción de forma robusta. Esto permitirá su aplicación a estimación de magnitud y ubicación de grandes terremotos de forma rápida, dando así paso a una posible utilización para un sistema de alerta temprana. Otra aplicación de este método será la estimación de distribuciones de acoplamiento intersísmico y sus cambios temporales. Ahora, pasando a la metodología, lo primero que se va a realizar es la generación de datos sintéticos, ya que hoy en día no se posee una gran cantidad de datos que necesites como para poder entrenar un modelo, entonces es necesario generarlo sintéticamente. La generación de datos sintéticos se hizo a partir de un código Python de generación de deslizamientos de terremotos sintéticos escrito por el profesor Francisco Ortega. Las funciones de Green se generaron usando la geometría de la 2.0. Se usa una geometría de coordenadas cartesianas de los 18 grados sur hasta los 45 grados sur de Chile, que abarca todo el norte hasta un poco más allá de Chile, más o menos. La malla utilizada está discretizada en 1667 triángulos y los desplazamientos de la superficie se estimaron utilizando TDIS HS, el cual es un código de dislocación triangular. Y los deslizamientos de los terremotos se hacen a partir de fuentes elípticas. Entonces, la base de datos se genera a partir de una generación aleatoria de un espacio donde varía la ubicación del terremoto, el tamaño de la elipse, el grado de rotación de la elipse y el deslizamiento del terremoto. También se hará uso de lo que se llama generadores de TensorFlow, los cuales son una técnica de procesamiento que permite generar los datos a medida que lo va requiriendo el modelo. Entonces, de esta forma se pueden generar más datos sin ocupar memoria. Lo otro es que se van a escalar los datos antes de ingresar al modelo de un rango a 0 a 1 para que el modelo aprenda de forma más eficaz. Esto se hace tomando el dato, restándole su máximo, y esto dividido por el máximo menos el mínimo. Y en cierto modelo se agrega un ruido base de medida 0 y una distribución normal, y este ruido se multiplica por la desviación estándar de los datos. Bueno, y en esta primera parte, el algoritmo que se va a utilizar van a ser las redes neuronales. Las redes neuronales son un modelo Machine Learning que está inspirado en la estructura y en el funcionamiento del cerebro humano, ya que imita la forma en que las neuronas se conectan entre sí. Entonces, el objetivo de la red es resolver los problemas de la misma manera que lo hace el cerebro humano. En esta primera parte se utilizarán las redes para estimar deslizamientos cosísmicos a partir de desplazamiento. Entonces, las redes se organizan normalmente en tres capas. Una capa de entrada, una más o capas ocultas, y una capa salida. En la capa de entrada van los datos, y en la capa salida se entrega el resultado de la red. Entonces, en este caso, en la capa de entrada irían los desplazamientos, y en la capa salida se entregarían los deslizamientos. Esta red aprende a través del entrenamiento. En este caso, como es un problema supervisado, se presentan los datos a modo de ejemplo. Entonces, cuando la red hace una predicción incorrecta, envía esta información hacia atrás de la red y va cambiando los pesos de las neuronas gradualmente. Entonces, a medida que progresa el entrenamiento, la red se va haciendo cada vez más precisa.
Y una vez entrenado el modelo, se puede aplicar a casos donde se desconocen resultados. El tipo de capas que se utilizará en este caso serán las capas densas, el cual es un tipo de capa donde todas las neuronas están completamente conectadas entre sí. También se hará uso de capas de dropout, el cual es un tipo de capa donde se desactivan ciertas neuronas con una probabilidad determinada. En este caso se utilizará un 20%. Entonces, en este tipo de capa se desactivan ciertas neuronas, esto para prevenir el sobreajuste, es decir, que como que el modelo aprenda muy bien los datos de entrenamiento y se lo aprenda de memoria y no pueda generalizar bien. También es importante mencionar la función de activación, la cual es una función matemática que se aplica a la salida de una capa de neurona para introducir no linealidad al modelo. Entonces, esta función de activación permite a la red modelar funciones más complejas y no lineales. En este caso, se utilizará la función ReLU y ELU. La función ReLU consiste en que cuando uno le entrega una entrada positiva, esta devuelve el mismo valor. En cambio, si la entrada es negativa, devuelve un valor cero. También se utilizará la ELU, que es muy similar a la función ReLU, sin embargo, posee una curva suave para valores negativos. Entonces, esta función se puede utilizar cuando se tienen entradas de valores negativos. Y para medir cómo se desempeña el modelo y cómo va evolucionando, se utilizan las siguientes dos métricas. Se utilizará el error cuadrático medio, que mide la diferencia entre el, el dato y el valor estimado al cuadrado, y el error absoluto medio, que mide la diferencia absoluta entre el dato y el valor estimado. Ahora voy a pasar a mostrar los resultados que se tienen hasta el momento. Bueno, primero se generó los datos sintéticamente. Entonces, actualmente se tiene un dataset formado por los desplazamientos y por los deslizamientos de los terremotos sintéticos. En general, se están generando datasets con alrededor de 200.000 terremotos sintéticos. Esto es en promedio. Hay unos modelos que se entrenaron con 150.000, algunos con 300.000, pero en general el promedio es 200.000. Entonces, la configuración de la red actual es la siguiente. Pues como input, como mencioné anteriormente, se tienen los desplazamientos, como output salen los deslizamientos. Se utiliza el 80% de los datos para entrenar el modelo, el 20% para testear, o sea, con datos que no ha visto cómo funciona el modelo, y del conjunto de entrenamiento se saca un 10% para validación, para así prevenir el sobreajuste. Y se ocupa un número de épocas de 100, o sea, 100 ciclos completos de entrenamiento. Entonces, esta es la configuración de la red. En la primera capa se tienen 234 neuronas. Acá se aplica la capa de dropout, que es la que desactiva neuronas. Entonces, esta capa de dropout desactiva neuronas de esta capa. En la segunda capa se tienen 500 neuronas, la tercera 100, en la cuarta 500, en la quinta 800, en la sexta 1000, en la séptima 1200 y en la última hay 1667 neuronas. Y acá entre medio hay algunas capas de dropout. Entonces, la distribución de las estaciones de GNSS de sintética es la siguiente. Entonces, son estaciones instaladas a lo largo de todo el país y también un poco por el lado argentino. Y serían los siguientes resultados. Para el primer modelo se entrenó con datos puramente sintéticos. Entonces, este sería el terremoto generado sintéticamente y este sería el valor estimado por el modelo. Ahora, acercándonos más para ver con más detalle, este sería el deslizamiento sintético y este sería el estimado. Entonces, se puede ver que la ubicación la estima de manera correcta. En cuanto a la escala, igual son prácticamente idénticas, pero hay algunos diferencias en la distribución del deslizamiento. Entonces, en esta imagen se pueden ver los residuales que tiene el modelo, que hay algunas zonas donde no detecta este deslizamiento. En general, los residuales no pasan de los 5 centímetros, sin embargo, existen estas zonas que sí tienen un mayor residual. Se alcanzó un error cuadrático medio de 0.06 y un error absoluto medio de 0.02. Acá hay otro caso para el mismo modelo. En este caso se ve lo mismo del caso anterior, se estima de manera correcta la ubicación y la escala. Si fijan, las escalas de colores son prácticamente las mismas.
Y está este problema de la distribución del deslizamiento. En ciertas zonas no estima bien. Entonces acá se tienen los residuales. Por ejemplo, acá hay un residual muy alto, pero en general el promedio es muy bajo. Bueno, y tras entrenar este modelo de datos sintéticos, se quiso pasar a probar con datos GNSS reales. Sin embargo, para hacer esto había que cambiar la distribución de estaciones por la distribución de estaciones reales. Entonces, esta sería la nueva distribución de estaciones que se tiene. Y se entrenó el modelo nuevamente para esta nueva distribución de estaciones y se obtuvo lo siguiente. En este caso, el deslizamiento sintético y el deslizamiento estimado. Entonces, se estima de manera correcta la magnitud nuevamente, la distribución del deslizamiento, hay algunas diferencias y en este caso la escala varía un poco. O sea, no, por ejemplo, en este caso, el máximo son alrededor de 40 y acá alrededor de 45. Entonces existe esta diferencia en la magnitud del deslizamiento. Acá se pueden ver los residuales y en este modelo se obtuvo un error cuadrático medio de 0.075 y un error absoluto medio de 0.02, que es el mismo que se obtuvo en el modelo anterior. Acá otro caso para este modelo. Entonces vemos que la ubicación es correcta, la escala varía un poco y en general los residuales no pasan de los 5 centímetros. Bueno, y con el caso real que se quiso probar fue con el terremoto de Illapel de 2015, el cual tuvo el siguiente deslizamiento. Entonces, tras tener el modelo entrenado, se pasó a probar con este conjunto de datos de desplazamiento del terremoto de Illapel. Entonces, tras ingresar los datos de desplazamiento del terremoto de Illapel, se obtuvo el siguiente deslizamiento. Entonces, sostuvo este deslizamiento que es bastante irregular. Hay zonas que no detecta deslizamiento prácticamente, y existen estas zonas en rojo que estiman deslizamiento donde no debería haber. Entonces, en realidad, este resultado no es muy bueno, entonces se quiso seguir mejorando este modelo. Entonces, como primera medida para mejorar este resultado, es que se le agregaron ruido a los datos. Entonces, se entrenó nuevamente el modelo, sin embargo, ahora con ruido, y se obtuvo el siguiente resultado para el deslizamiento del terremoto de Illapel. Entonces, en este caso, se puede ver que el deslizamiento es más uniforme, existen menos zonas, esta roja, donde estimaban deslizamiento. Sin embargo, aún no sigue siendo tan eh, similar a este. Entonces, se estima un deslizamiento muy bajo si se fijan. Entonces, para mejorar esto, se implementó una nueva arquitectura de red y se empezaron a usar la función de activación ELU. Anteriormente se usaba solo ReLU, ahora se pasó a usar ELU, ya que ahora se consideraron tanto los valores positivos como negativos. Entonces, en esta arquitectura de red, la primera capa tiene 234 neuronas, una capa de root out, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta capa, todas tienen 100 neuronas, y la última capa tiene 1667 neuronas y una capa de dropout. Entonces, en este modelo se utilizó esta nueva arquitectura de red y se implementó la utilización de los generadores. Entonces, para este modelo se entrenó con más datos que para los modelos anteriores. Entonces, este modelo arroja los siguientes resultados. Entonces, se puede ver que la forma de deslizamiento mejoró notoriamente. Igualmente, están estas zonas un poco extrañas, pero sin embargo, es la mejor configuración de deslizamiento que se obtuvo. Sin embargo, existe este problema en la escala del deslizamiento, ya que el máximo en este caso es un poco más de 2.5 metros. En cambio, para el deslizamiento estimado en este trabajo es de 8. Entonces, sigue habiendo este problema con la escala del deslizamiento del terremoto, pero igualmente la ubicación y el deslizamiento la estima de manera correcta. En este caso se alcanzó un error cuadrático medio de 0.011 y un error absoluto medio de 0.105. Ahora pasando al plan de trabajo que sirvió para el proyecto, bueno, lo primero sería mejorar la performance del modelo para los datos reales, o sea, seguir mejorando este modelo para arreglar esto de la escala.
Luego se pasaría a comparar este modelo con los métodos clásicos de inversión. Después se pasaría a crear los datos sintéticos para el acoplamiento intersímico, porque esta parte se abarcó solo los deslizamientos, entonces pasar a crear estos datos sintéticamente, luego implementar el modelo para los movimientos intersímicos, es decir, entrenar nuevamente un modelo, sin embargo, ahora para acoplamientos. Luego, evaluar este modelo con métodos clásicos y finalmente, a partir de septiembre, empezar a elaborar el manuscrito y en noviembre y diciembre empezar a preparar la defensa. Estas son las referencias que usé para la presentación y eso sería todo. Gracias por escuchar.